¿Qué tal? Qué bueno poder llegar hasta cada uno de ustedes con una palabra de Dios, con una palabra de reflexión, con una palabra que edifica la vida, que edifica el alma. Y más que todo en estos tiempos, tiempo de cuarentena en los cuales hemos estado en casa. Hay una palabra que quiero compartir con ustedes, la cual he titulado Atravesando el desierto. Cuando hablo de desierto, me quiero referir específicamente a las pruebas que se enfrentan en la vida. Los desiertos representan la sequedad en la vida, representan tribulaciones, angustias, problemas por los cuales tiene que pasar la humanidad. Por eso lo he titulado Atravesando el desierto. Quiero leer una palabra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4. En el versículo 1 dice de la siguiente manera: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Versículo 10. Entonces Jesús se le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Qué importante es contemplar la obra de Jesús. Narra la historia bíblica que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y estuvo allí 40 días y 40 noches, y en ese tiempo fue tentado. También habla una historia en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud del faraón en los tiempos de Moisés y atravesó el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Muchos posiblemente están pasando o saliendo de una prueba dura para entrar en un lugar de reposo, de alivio, de descanso, de regocijo, de tranquilidad. Cuando Jesús completó su tiempo de tentación en el desierto, dice la palabra que vinieron ángeles y le servían. ¿Qué refleja la Escritura con esto? Que después de toda prueba, de toda tribulación, de todo momento difícil, viene un momento bueno. Con eso estoy diciendo que ahorita mismo estamos pasando por pruebas, para unos más duras que otros, pero quiero decirle que esta prueba terminará. Y que después de que la prueba termina, después de que todo esto en la vida pasa, vienen momentos mejores. Es lo que hemos podido encontrar a la luz de las Escrituras. Cuando el pueblo de Israel salió de su tiempo de prueba en el desierto, fue cuando entró a la tierra prometida, es decir, tierra de abundancia, tierra que fluye leche y miel. Hay un dicho popular que dice: después de la tormenta viene la calma. Por eso siempre debemos estar tranquilos. Algunos dicen que después de la oscuridad de la noche oscura, entonces viene un hermoso amanecer. Quiero que miremos cómo vivir los tiempos de desierto, cómo vivir los tiempos de prueba. Y quiero compartirles al menos 3 cosas que he encontrado en la palabra al reflexionar, al estudiar la palabra, al leer estos pasajes bíblicos, y quise tomar 3 cosas. Primero, teniendo una actitud de vencedor. ¿Cómo vivir los tiempos de desierto o de pruebas? Lo primero que debemos de hacer es tener una actitud de vencedor. ¿Sabían ustedes que las batallas, las victorias,
se obtienen en la mente y las derrotas también se dan en nuestra mente. Lo primero, después de que mentalmente la persona está derrotada, pues físicamente llegará a su derrota. Cualquier guerrero que se derrota mentalmente, físicamente no llegará a su destino. Jesús enfrentó cada momento de la tentación con la determinación de no acceder a las pretensiones del enemigo. El diablo le hizo algunas pretensiones. Él quería de que Jesús le demostrara que era hijo de Dios y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Y luego después le dice: si eres hijo de Dios, súbete en el pináculo del templo y arrójate al vacío. En fin, estaba buscando de que Jesús cayera en la tentación de demostrar su poder, de demostrar quién era Él. Pero Jesús no accede a las pretensiones del tentador. Es posible que algunos estén enfrentando momentos difíciles de tentación en estos tiempos, tales como salir de su casa, sea como sea, salir del lugar donde está, con el argumento de que yo soy muy fuerte, con el argumento de que yo soy vigoroso, con el argumento de que estoy bien de salud, con el argumento de que yo no tengo riesgo de contagio con el COVID-19, porque yo estoy muy vigoroso y muy bien de salud, con el argumento de que eso a mí no me puede pasar. Entonces, ¿para qué quedarme en casa si yo estoy muy fuerte? Ahí es donde viene la tentación. Sabemos que todavía tenemos un determinado tiempo que no debemos exponernos y que no debemos salir a la calle, y que si salimos en el tiempo determinado que tenemos para hacerlo, debemos de tomar las medidas de seguridad, que todos las conocemos. Principalmente si vamos a la calle en estos tiempos, el tapaboca. Y podemos decir: no, yo soy tan fuerte que yo no necesito utilizarlo. ¿Sabe que esto es acceder a las tentaciones? Mi pregunta es: ¿qué está susurrando el tentador en su oído? Debemos de ser cuidadosos y vencer. Cualquiera que sea el mensaje que susurre el enemigo en nuestros oídos, nosotros debemos de ser muy cuidadosos y vencer esta situación. Y yo le dijera, como todos los medios le están diciendo: quédese en casa. Segundo, ¿cómo vivir los tiempos de desierto? Segundo, usando la palabra de Dios como guía. Repito, en segundo lugar, usando la palabra de Dios como guía. Existe una referencia o una diferencia mejor entre limitarnos a oír la palabra de Dios y vivir verdaderamente lo que ella dice. Las Escrituras, especialmente el apóstol Santiago, dice: no debemos de ser así, no seamos oidores solamente, oidores olvidadizos, debemos de ser practicantes de la palabra. Estamos rodeados de cientos de promesas de Dios a la luz de las Escrituras. Y tenemos la palabra y tenemos directrices de Dios. Pero es fácil que nosotros escuchemos la palabra, pero no le prestemos atención. Los israelitas, por su parte, oyeron la palabra del Señor. Conocían las promesas de Dios. Dios les hablaba mucho a través de los profetas, a través de los sacerdotes, aún de los mismos reyes les hablaba. Y ellos conocían la palabra de Dios. La oyeron. Tenían la promesa que fue confirmada con milagros, señales y maravillas, pero aún así muchos no creyeron. Y todos estos que no creyeron a las promesas de Dios, cuenta la Escritura que murieron en el desierto y que no alcanzaron a llegar a la tierra prometida, pues no lo creyeron. Pensaron que estas promesas, esta palabra no era para ellos. Si hubieran creído la palabra que habló el Señor, podrían haberla usado como una arma en contra de sus dudas y temores. Pero no la creyeron.
Porque es con la palabra de Dios que nosotros podemos desarraigar, arrancar las dudas y los temores que asedian nuestra mente, que asedian nuestro corazón, que asedian nuestra vida. Al contrario de los israelitas en el desierto, Jesús no solo conocía las promesas de Dios en las Sagradas Escrituras, sino que Jesús las creía y las usaba como una arma poderosa. Por esta razón, Jesús siempre le dijo al tentador: escrito está. ¿Sabe por qué? Porque había una palabra y él conocía qué dice la palabra frente a esto. Y por eso en ningún momento accedió a las pretensiones del enemigo para caer en la tentación. Allí en ese desierto, Jesús estuvo siendo fortalecido por la palabra. En esos 40 días de ayuno, de paso por ese desierto, fue fortalecido. Por eso nosotros siempre debemos de tener la palabra de Dios como ese alimento diario, como eso que nos alienta, que nos sustenta, porque es la palabra de Dios la que nos da vida espiritualmente a nosotros, que nos da el ánimo. Esa es la que nos ayuda a vencer las dudas, porque cuando las dudas llegan a nuestro pensamiento, vamos entonces a la palabra y nos damos cuenta que a veces es el adversario, el enemigo, que susurra en nuestros oídos, pero cuando vamos a la palabra de Dios nos está diciendo otra cosa. Por eso no debemos de descuidarla. Y tercero, manteniéndose enfocado en Dios. ¿Cómo vivir los tiempos de desierto? Manteniéndose enfocado en Dios. Si nos enfocamos en nuestros problemas o en los obstáculos que se levantan en nuestro diario caminar, estos entonces se fortalecerán. Las cosas en las cuales nos enfocamos son las que se fortalecen. ¿Sabía que nosotros mismos muchas veces somos los que le damos vida a los problemas de nosotros? Somos protagonistas muchas veces de los conflictos de nosotros mismos cuando comenzamos a darle esa importancia. ¿Cómo le damos esa importancia a nuestro conflicto? Cuando nosotros tenemos, así sea la pequeña dificultad, y queremos que todos conozcan mi dificultad. Que si tengo este pequeño problema, quiero que todos lo conozcan. Entonces a todos mis amigos quiero que ellos se den cuenta lo que estoy viviendo, el grado de dificultad que tengo. Ahí yo estoy más enfocado en la dificultad que en cualquier otra cosa. Estoy enfocado en el problema y no en la solución del problema. Nunca debemos de enfocarnos en el problema, sino en la solución. ¿Sabe que cuando nos enfocamos en el problema, esto nos lleva a un caos, nos lleva a desastres? Nos lleva a cometer más y más errores porque estamos enfocados en eso. Y cuando nos enfocamos en el problema, es como que si nuestra mente se cerrara y no le vemos una salida. Pero cuando nos enfocamos en Dios, ese problema pasa a ser algo insignificante o pasa a un segundo plano. No que desaparezca de inmediato, sino que no se le da la importancia que posiblemente el enemigo quisiera que se le dé. El enemigo de nuestras almas, hablo, de nuestro espíritu, de nuestro crecimiento espiritual. Entonces es ahí donde nosotros, cuando estamos enfocados en Dios, sabemos que es de Dios que viene la fuerza, es de Dios que viene nuestra ayuda. Recordamos lo que dijo el salmista David: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego en otro texto bíblico dice: alzaré mis ojos a los montes. Qué interesante eso. En los tiempos de Moisés, el pueblo de Israel perdía fácilmente la visión de Dios cuando se enfocaba más en los obstáculos y en la escasez que los rodeaba que en el mismo Dios sobrenatural. Que el mismo Dios que los sacó de la esclavitud de Egipto cuando estaban allí. Y cuando ellos se centraban en su problema, siempre estaban diciendo: es que nosotros vivíamos mejor en el desierto.
¿Por qué nos sacaste de allá? ¿Por qué nos trajiste a este desierto para que muramos de hambre si cuando estábamos en esclavitud estábamos mejor? ¿Sabe por qué? Habían perdido el enfoque. Habían perdido la visión de Dios. Habían perdido la razón de ser. Habían perdido ese destino. Habían olvidado que ellos habían salido, que fue por mano poderosa de Dios que ellos salieron de la esclavitud de Faraón y que ahora iban hacia la tierra prometida. Y que Dios iba delante de ellos, que Dios los guiaría y los llevaría, como decimos, a puerto seguro. Pero ellos olvidan esto. Lo olvidan cuando tienen hambre, lo olvidan cuando tienen sed, lo olvidan cuando eran amenazados por los enemigos, olvidaban esto. Y de una vez su pensamiento era: vamos a regresar. Pero cuando nos sostenemos en Dios, cuando tenemos la mirada puesta en Dios, cuando estamos enfocados en Dios, sabemos que todas las pruebas, los problemas que vengan son pasajeros, que desde luego harán parte de nuestro diario vivir. Así que estemos siempre enfocados en Dios. Por otro lado, tenemos a Jesús, que mantuvo el enfoque correcto. Jesús nunca apartó sus ojos de Dios. Y como resultado, cuando el periodo de prueba terminó, el periodo de desierto, de tentación terminó, salió en el poder y la fuerza del Espíritu Santo para desarrollar el propósito de Dios en su vida. ¿Sabe qué le quiero decir? Si nosotros nos mantenemos enfocados en Dios, siempre saldremos victoriosos de cualquiera que sea la prueba, por dura que sea, por difícil que nos parezca, por imposible que parezca ser la recuperación. Si mantenemos enfocados en Dios, Dios nos da la fortaleza, Dios nos da la vida. Yo no sé cuál es el desierto que usted está pasando. Posiblemente el desierto que usted está pasando no es ahorita mismo el asunto o las consecuencias del COVID-19. Posiblemente el desierto que usted está pasando es un desierto familiar que trae de antes, sea un problema de salud física, sea un problema de depresión, sea un problema económico, sea un problema familiar, sea un problema conyugal, un problema con su pareja y ese sea su desierto. Posiblemente sea un problema jurídico que tenga, judicial, y ese sea su desierto. Pero sea cual sea su desierto, manténgase enfocado en Dios. Quiero ir concluyendo diciendo que el paso por el desierto nos deja muchas enseñanzas. Cada vez que nosotros cometemos un error o cada vez que pasamos por algo difícil, alguna enseñanza nos queda. Pienso, ¿qué enseñanza nos van a quedar en estos días de cuarentena? ¿Qué enseñanza nos queda a nosotros de este tiempo que estuvimos encerrados en casa? ¿Qué enseñanza le queda a la familia? Ahora que se decretó una cuarentena y entramos en un tiempo donde no pudimos generar ingresos, y muchos de nosotros, cantidades de personas, no teníamos un ahorro, no teníamos algo ahí reservado para comer, para vivir. Escuché hace algunos días a un economista decir: todo colombiano, hablando de nosotros como colombianos, dice: todo colombiano debe de tener un depósito de ahorro para vivir de él mínimo un año en caso que pierda su empleo, en caso que haya una crisis en su vida. Pero escuchamos esas palabras y nos resbalan. Pensamos que de pronto son personas sin fundamento los que hablan esto. Pero ¿qué enseñanza nos ha dejado esto? Es posible que al terminar esta cuarentena comencemos a administrar mejor el dinero. Es posible que comencemos a pensar, a controlar el manejo de los gastos, porque nos toque. Y luego, después de que haya abundancia otra vez, ya hayamos adquirido una disciplina de un mejor manejo de las finanzas. Yo no sé qué enseñanza le dejará a cada uno de ustedes. Habrá momentos donde sentiremos que estamos atravesando una situación imposible de superar,
que ya no podemos más. Pero es en esos tiempos cuando más que nunca necesitamos pararnos con firmeza y fidelidad, creyendo que las promesas de Dios son reales y verdaderas. Cuando debemos recordar que una bendición grande está esperando para ser manifestada, para manifestarse en nuestras vidas. En la primera carta universal del apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 5, versículo 6, menciona la palabra diciendo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sabe qué está diciendo el escritor? Permanezcan firmes. Humillen su corazón delante de Dios para que los exalte cuando fuere el tiempo. Está diciendo: echa vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Está diciendo: el tentador está al acecho, pero ustedes resístanlo con firmeza en la fe. Está diciendo: después que hayan padecido un poco de tiempo, viene la victoria, viene la bendición, pero es necesario permanecer con firmeza, permanecer en estabilidad, firmes ante la presencia de nuestro Dios. Recordemos por un momento, entonces, ¿cómo vivir en tiempos de desierto? Primero, teniendo una actitud de vencedor. ¿Cuál es la actitud que tiene usted frente a su dificultad? ¿Cuál es la actitud que tiene frente a su economía? Segundo, usando la palabra de Dios como guía. Nunca descuide la palabra. Y tercero, manteniéndose enfocado en Dios. Nunca pierda de vista a nuestro Salvador. Nunca pierda de vista a nuestro Dios, el hacedor de maravillas, el que nos guía. Sepamos que Él nos ha dado a su Espíritu Santo, que nos guiará todos los días. Por eso estemos más cerca de Dios cada día que pasa. Y sea cual sea el desierto que usted tenga que pasar, recuerde que no está solo. Recuerde que a través del desierto Dios nunca dejó solo al pueblo de Israel. Recuerde que cuando Jesús atravesó este desierto de 40 días, Dios el Padre nunca lo dejó solo. Recuerde que ahí en medio de su dificultad, que en medio de su crisis, Dios no lo abandona, Dios no lo deja solo. Así, mi querido hermano y hermana, levante su corazón al cielo y dígale: Señor, aquí está mi vida y aquí está mi alma. Yo quiero invitarle en esta oportunidad para que levante su corazón a Dios. Si no ha invitado a Jesús a su corazón, si no le ha entregado su vida a Cristo, es el momento de que reciba a Cristo en su corazón como Señor y Salvador de su alma. Es el momento que invite a Jesús a su vida y dígale: Señor, ayúdame a atravesar este desierto, ayúdame a atravesar esta prueba que es muy difícil. Repite estas palabras conmigo, diciendo: amado Jesús, yo vengo delante de ti. Te reconozco como Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Te pido perdón por todos los pecados cometidos. Lávame con tu gran poder, con tu preciosa sangre.
Santifícame, Señor. Hazme una nueva criatura. Te invito para que entres en mi corazón y me hagas esa nueva criatura. Señor, recíbeme como tu hijo. Amado Dios, y yo te recibo, te acepto como mi Padre eterno. En el nombre de Jesús. Papito Dios, quiero exaltar tu nombre y quiero darte gracias por todos los oyentes que han estado en esta oportunidad frente a esta pantalla. Pido la bendición sobre esa persona que está atravesando ese desierto, esa prueba de dificultad. Señor, miran a esta persona que está ahí frente a esta pantalla que tiene ese problema jurídico. Te pido, Dios, un milagro en esa persona que tiene ese problema jurídico, Señor. En el nombre de Jesús, obra sobrenaturalmente. Señor, miran a esa persona que tiene en este momento ese problema económico. Te pido la intervención. Mira, Señor, ese enfermo, te pido la sanidad. Dios, mira a esta persona, Señor, mira a esta mujer. Dios, que está pasando por este desierto de crisis en el matrimonio. Esta pareja, Señor, que está a punto de divorciarse, que está a punto de separarse. Ruego la intervención sobre ellos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, visítalos con tu Espíritu Santo. Haz un milagro en esta familia, en esta pareja, Señor, que tiene estos conflictos y que están a punto de perder su matrimonio. Señor, te ruego para que les ayude. Traiga arrepentimiento, renovación y transformación en estos corazones. Toma, Señor amado, a este joven que está en problemas de depresión, Señor, y que esa depresión le ha estado llevando a las drogas. Pido, Señor, sobre él la bendición. Pido sobre él un milagro, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios, mira, Señor, estas familias que están delante de tu presencia. Mira, Señor, esa mujer que está en problemas de tentación, ese hombre que está en problemas de tentación, Señor amado, fortalécelo y ayúdalo. No lo dejes caer en esa tentación, por favor. Levántalo, levántalo, Señor. Ven tu bendición a cada familia, ven tu bendición a cada hogar. Te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que tu presencia se haga manifiesta. Dios, toda persona que esté pasando por ese desierto, te pido que lo fortalezca y lo lleve a la victoria, lo lleve a la tierra prometida, lo lleve a la tierra de bendición, lo lleve a ese lugar de paz y de descanso, Señor, que viene después de la prueba, después de la tentación. Ayúdanos, oh Dios, aquí estamos delante de ti, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, queridos oyentes, yo les invito para que tome la palabra de Dios todos los días y siga leyendo la palabra y siga orándole al Señor diariamente. Si alguno de ustedes ha hecho esta oración de fe recibiendo a Jesús en su corazón, yo le invito para que continúe congregándose en una iglesia cristiana donde se predique a Jesucristo, donde se enseñe la palabra y allí comience a crecer espiritualmente. Así que les deseo que tengan una feliz semana llena de toda la gracia y de toda la bendición del Dios Todopoderoso en sus vidas. Gracias por estar en este programa y le invito para que nos deje sus comentarios. Bendiciones para todos.